Hola, en el video de hoy les vamos a hablar de la guía de práctica clínica de seguimiento y tratamiento temprano de la hipertensión postparto. Esta guía es una revisión bibliográfica elaborada por estudiantes de la Cátedra de Medicina Interna. Nosotros estuvimos orientados por nuestro docente, el doctor Juan Pablo Zapata, médico internista y docente de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio. Esta guía fue elaborada por los estudiantes Fabio Alberto Aponte, Romero, Julio David Jara Valenzuela y Lina Alejandra Albornoz. ¿Cuál es el objetivo de esta guía? Dar a conocer por medio de esa revisión bibliográfica a la comunidad de trabajadores de la salud, a la comunidad estudiantil y a la comunidad en general, cómo prevenir la hipertensión postparto. Con esto se llega o queremos prevenir, controlar y vigilar las cifras tensionales en la etapa de puerperio de las maternas y así disminuir la mortalidad asociada a hipertensión postparto. Ya para comenzar a hablar de nuestra guía es muy importante conocer qué es una hipertensión postparto. Se ha definido como cifras tensionales superiores sistólicas a 140 milímetros de mercurio y diastólicas a 90 milímetros de mercurio. Cabe decir que estas cifras tensionales no se deben tomar a la primera, sino debe tener un intervalo de diferencia de 4 horas entre toma y toma. Y si esas cifras tensionales se mantienen o siguen siendo, o son similares, estamos hablando de una hipertensión postparto. Es muy importante resaltar que estas cifras tensionales se resuelven muchas veces solas las 12 semanas siguientes al parto hasta un máximo de 6 meses, ¿sí? Pero si estas cifras se mantienen después de este periodo, es muy importante tener un tratamiento, o es decir, un tratamiento oportuno. Eso no quiere decir que no se deba tener una estrecha vigilancia en cuanto a estas cifras tensionales, porque son cifras tensionales muy peligrosas. También otro dato muy importante que debemos hablar es que por todos los cambios fisiológicos, anatómicos en el cuerpo de la materna durante la gestación y el parto, estas cifras tensionales suelen mantenerse altas hasta los 6 días postparto en la etapa de puerperio. Pero, como les venía mencionando, son cifras que en este tiempo, después de la semana más o menos, después de los 6 días, debemos hacer un control estrecho, una vigilancia estrecha. Entonces, hablando un poco más acerca de la epidemiología, todavía no se ha definido totalmente con claridad la incidencia mundial, ya que pues hay no es estrecha, hay un trecho muy grande entre porcentajes y porcentajes, estamos hablando de un 3 o un 26% de incidencia, pero lo que sí podemos hablar concretamente es que en Colombia hay una incidencia del 12% en cuanto a hipertensión asociada a la etapa postparto. También es importante y clave decir que si esta paciente es dada de alta, se debe tener un control estricto las 2 semanas siguientes de estas cifras tensionales. Si la madre tiene cifras tensionales superiores a los 150 milímetros de mercurio, como les venía diciendo, con una diferencia entre toma y toma de 20 minutos, tenemos que hacer un control
y un tratamiento oportuno. Ya estamos hablando de preeclampsia posparto cuando las cifras tensionales son superiores a los 160 mililitros de mercurio, cifras tensionales diastólicas y cifras y 100, perdón, 150, 160 sistólicas y 100 diastólicas. La mayoría de mujeres en los estudios que encontramos a veces no son detectadas oportunamente y eso es ahí donde empiezan las complicaciones. En realidad lo que se pide o lo que se sugiere o lo que se encontró en estos estudios es que si tienen las cifras tensionales altas, debemos iniciar un tratamiento oportuno por lo menos durante de 2 semanas hasta las 6 semanas, un tratamiento farmacológico antihipertensivo para que se puedan resolucionar estas cifras tensionales y esto no pueda desencadenar comorbilidades de importancia para la materna. En un estudio que encontramos elaborado por la Universidad del Cauca, nos hablan de unas cifras tensionales, unas incidencias de las cuales, o unos factores de riesgo que nos pueden predisponer a la madre a tener hipertensión postparto. Y son que la materna haya tenido una preeclampsia severa, también que tenga un índice de masa corporal superior a 35 kilogramos por metro cuadrado, que la madre sea mayor de 40 años, que haya tenido embarazos múltiples, también que haya tenido un intervalo de gestación en gestación más o menos de 10 años entre pues parto y parto de sus hijos, también que sean nulíparas, que también tengan diabetes tipo 2, que hayan tenido en su etapa de, antes de llegar a las labores de parto, hayan tenido unas cifras tensionales muy altas, que haya tenido preeclampsia de parto, que también tengan síndromes antifosfolípidos y que la materna haya tenido enfermedad renal crónica, son factores que me predisponen a que la materna tenga hipertensión asociada al Entonces, para posparto. continuar con esta guía de práctica clínica, vamos a tener en cuenta que, pues, van a haber dos momentos importantes que son el posparto inmediato y el puerperio, ¿no? El posparto inmediato va después va de las 0 a las 24 horas posteriores al parto y el puerperio va de las 24 horas al año posterior al parto. Más sin embargo, nosotros vamos a hablar hasta la semana 12 en esta guía de práctica clínica. Ya vamos a ver por qué, para darle como tal un seguimiento a un evento hipertensivo en las mujeres, ¿no? Posteriores que estén posteriores a el parto, ¿no? Entonces, para esto tenemos que una mujer en el momento posparto, debemos realizar 4 puntos muy importantes y son la verificación de las cifras tensionales, la verificación de antecedentes de trastornos hipertensivos, ya sea antes del embarazo o durante el embarazo, verificar si antes o durante el embarazo hubo uso de tratamientos antihipertensivos y cuál fue la frecuencia y la razón por la cual hubo ese uso de esos tratamientos antihipertensivos y realizar como tal los exámenes de laboratorio, que esos exámenes nos van a permitir tener una visión más amplia sobre lo que sucede en el momento en la paciente, que estos exámenes se basan básicamente en una biometría hemática con recuento plaquetario, en una creatinina, ácido úrico, bilirrubina, enzimas como la alanina aminotransferasa, la aspartato
aminotransferasa y el lactato deshidrogenasa. ¿Sí? Tenemos que cuando cuando monitoreamos la tensión arterial de las pacientes en el momento posparto, cuando hacemos esa verificación, ese primer paso, podemos encontrarnos con tres momentos o tres escenarios que el primero y el más favorable es que la tensión arterial esté en los valores normales, ¿no? Aquí la conducta es una conducta de educación la que debemos tener con la paciente, enseñándole los signos de alarma, los signos premonitorios de una emergencia hipertensiva, pues dado el caso de que se llegase a presentar, ¿no? Y se va a hacer el monitoreo de la presión arterial de 2 a 3 veces durante al menos 2 semanas posterior al parto, ¿sí? Ahora el segundo momento va a ser cuando la tensión arterial está en valores límites, y esto es que si la paciente, pues normalmente se presenta en pacientes que tienen un manejo farmacológico porque tuvieron un evento hipertensivo durante el embarazo. Entonces, si está ya sobre el límite o dentro del límite, ese valor de tensión arterial está dentro del límite, vamos a disminuir progresivamente la dosis del manejo farmacológico que tenga la paciente durante cada 48 horas, ¿no? Manejando, pues monitoreando precisamente también las cifras tensionales hasta que lleguen a los valores normales. Algo muy importante en resaltar y es que si los valores normales dentro de la estancia hospitalaria, dentro de esas 2 primeras semanas, dan dan normal o están dentro de los valores normales, aún así se debe hacer un segundo control 20 días posterior a esa toma, ¿no? Ahora el tercer momento es que cuando la tensión arterial tiene unos valores elevados por encima de 140-90 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces aquí debemos definir, pues evaluando digamos, si hay signos de gravedad que me presenten daño a órgano blanco. Algunos de estos son la tinnitus, la cefalea global, los acúfenos, los escotomas, entre otros, dependiendo del órgano que estemos buscando donde haya duda de que haya daño a órgano blanco. Y debemos definir si se da inicio a un tratamiento farmacológico, si no se ha iniciado, si la paciente no tuvo necesidad durante el embarazo, o si tuvo la necesidad de iniciar ese tratamiento farmacológico, se debe continuar y ajustar a las necesidades actuales de la paciente. Entonces, para esto tenemos la ruta. Entonces, dentro de esta ruta nos podemos encontrar dos posibles escenarios dentro del posparto inmediato, que es dentro de esas primeras 12 semanas, dentro del puerperio, perdón, que es dentro de esas primeras 12 semanas, que es teniendo que la tensión esté por encima de los 140-90 milímetros de mercurio en 2 tomas separadas de al menos 4 horas de diferencia, y en pacientes se le va a dar también manejo a pacientes que tengan una hipertensión no severa con valores de con unas cifras tensionales menores a 160-110 milímetros de mercurio, pero que tengan criterios de severidad como epigastralgias, datos de encefalopatías hipertensivas. A estos pacientes se les va a dar un tratamiento se les va a iniciar un tratamiento hipertensivo, se les va a ordenar exámenes de laboratorio como los que ya hablamos, esos mismos exámenes de laboratorio, y se va a dar un monitoreo de la presión arterial. Si posterior a esto, como tal, la presión arterial persiste por encima de 140-90 milímetros de mercurio o no persiste, vamos a evaluar si persiste o no. Vamos a tomar 2 decisiones muy importantes. Entonces, si persiste, vamos a ver o a evaluar si existe como tal daño a un órgano blanco y si hay complicación puerperal, y se va a dar tratamiento. Estas complicaciones puerperales puede ser la eclampsia o el síndrome de Gel, ¿sí? Y si no hay daño a órgano blanco, vamos a dar una terapia antihipertensiva, vamos a administrar una terapia antihipertensiva vía oral,
y vamos a prevenir esas complicaciones puerpebrales como lo son la eclampsia con un esquema de sulfato de magnesio o la difenilhidatona, ¿sí? Si posterior a esto la tensión arterial o las cifras tensionales no persisten por encima de 140, 90 milímetros de mercurio, sino disminuyeron, vamos a mirar, a valorar si hay datos de ingreso, si hay cifras de egreso para darle salida a esa paciente del centro hospitalario, ¿sí? Mientras tanto, debe estar la paciente en manejo hospitalario, ¿sí? Vamos a dar consulta por obstetricia dentro de la siguiente, a la semana 9 posterior al parto, y vamos a ordenar los exámenes de laboratorio de control, ¿sí? Ya posterior a esto, si hasta ahí, pues ya el manejo se va a dar pues el manejo en el puerperio, ¿no? Que ya vamos a ver más adelante un poco el tratamiento y demás que vamos a administrar y cómo va a ser el manejo de estas pacientes, ¿no? Pero si por el contrario, después de hacer todo lo que, de iniciar la terapia hipertensiva, el esquema de prevención de la eclampsia y demás con el sulfato de magnesio, estas cifras tensionales persisten, vamos a continuar el tratamiento por medicina interna o la UCI, o la unidad metabólica, perdón, pues por la hipertensión resistente, ¿no? Porque pues ya hemos administrado y no, pues digamos que no hay eh, manejo de estas tensionales, de estas cifras tensionales, entonces ya hablamos de una hipertensión resistente, ¿no? Entonces este manejo ya lo va a dar medicina interna. Ahora, tenemos los dos escenarios de los cuales habíamos hablado, que son la eclampsia y el síndrome de Gel. En la eclampsia, pues, si encontramos que hay signos de eclampsia y demás, vamos a proteger la vía aérea, y si hay signos y demás, pues, vemos que hay diagnóstico de síndrome de Gel, vamos a valorar como tal el inicio de los corticosteroides, ¿no? Y para eso, y también se le va a sumar la terapia, pues, con sulfato de magnesio, una terapia farmacológica antihipertensiva, una vigilancia de la presión arterial. Vamos a mantener cuantificada la uresis y vamos a hacer la valoración por medicina interna o la UCI dependiendo las necesidades de la paciente. Esto dentro de la estancia hospitalaria, ¿no? Ya en el puerperio, ya posterior a la salida de la paciente como tal, si vamos a empezar a evaluar si existe un daño a órgano blanco o no, ¿no? Y vamos a mirar y a valorar el egreso de las pacientes, y vamos a dar un manejo, ¿no? Entonces, este manejo, este seguimiento se basa principalmente en el monitoreo de la presión arterial, sí, consulta externa por obstetricia en las 2 semanas siguientes al egreso del centro hospitalario, los exámenes de laboratorio, y este seguimiento se va a dar por 12 semanas, ¿sí? Sí, reduciendo, ajustando durante esas 12 semanas el manejo farmacológico que se le tenga, y evaluando frecuentemente si hay pues daño a órgano blanco, principalmente pues evaluando si hay proteinuria en orina en 24 horas, ¿no? Si después de este manejo como tal y después de las 12 semanas como tal persiste la tensión arterial mayor a 140, 90 milímetros de mercurio, se va a continuar un manejo por hipertensión arterial crónica, se va a diagnosticar a la paciente con hipertensión arterial crónica, y pues ya vamos a darle el manejo correspondiente a la guía de práctica clínica que tenga esta, ¿no? Y si como tal esas cifras tensionales no persisten, aún así se le debe dar un seguimiento anual para el control de riesgo cardiovascular, con hipertensión, como hipertensión, dislipidemias, diabetes, obesidad, entre otras, ¿no? Entonces este debe ser el manejo que se le debe dar, o esta es la ruta que se debe seguir en las pacientes
que han tenido un evento hipertensivo posterior al parto, pues es muy importante como tal, para poder llegar a lograr las metas de cifras tensionales y demás, ¿no? Y evitar, pues, digamos que eventos desafortunados en las pacientes que están posparto, ¿no? Esto sería todo en esta parte. Vamos a continuar con la parte farmacológica. Muchísimas gracias a todos. Bueno, ahora vamos a seguir hablando de la medicación y los esquemas para el tratamiento de la hipertensión arterial postparto. Antes de hablar de esto, cabe destacar que el arsenal farmacológico de la hipertensión o del tratamiento de la hipertensión en general es amplio. Sin embargo, cuando hablamos de tratamiento para la hipertensión postparto, este se reduce debido a que la madre está lactando, haciendo esto que las posibilidades farmacológicas disminuyan. Vamos a empezar a hablar de cada uno de los grupos farmacológicos implicados en el tratamiento de la hipertensión y vamos a aclarar algunas ventajas y desventajas que tiene el uso de los mismos. Vamos a empezar con los diuréticos, fármacos tales como la hidroclorotiazida, la furosemida y la espironolactona. En el caso de la hidroclorotiazida, su uso prolongado puede inhibir la lactancia, por lo que ésta se debe emplear a su dosis más baja posible. Sin embargo, la Academia Americana de Pediatría cataloga su uso como compatible con la lactancia. En cuanto a la furosemida, también su uso prolongado puede inhibir la lactancia, en especial el primer mes. Sin embargo, la biodisponibilidad por vía oral para el recién nacido es muy baja. En cambio, la espironolactona sí no está indicada para el tratamiento de la hipertensión arterial postparto. Hablando de los calcioantagonistas, tenemos el nifedipino, el verapamilo y el nalodipino. Fármacos como el nifedipino es un medicamento que está catalogado como compatible con la lactancia. Es un fármaco indicado en casos de sobrecarga de volumen. No se conocen efectos adversos y en cuanto a su excreción por la leche materna, no se han detectado cantidades considerables. El verapamilo también es un fármaco seguro en la etapa de lactancia y el nalodipino no existe evidencia suficiente sobre la seguridad que tiene este medicamento en el recién nacido y por lo tanto no se va a recomendar su uso durante la lactancia. Entonces tenemos aquí que el fármaco más utilizado del grupo de los calcioantagonistas para el tratamiento de la hipertensión arterial postparto es el nifedipino con dosis de 10 a 20 miligramos 2 veces al día. Hablando ahora de los antagonistas de los receptores de tipo 2 de angiotensina o los ARA2, tenemos que estos no se recomiendan administrarlos o usar este tipo de medicamentos durante la lactancia. Fármacos como el losartán, el candesartán y el valsartán no están indicados en el tratamiento de la hipertensión arterial postparto. ¿Por qué? Porque se evidenció que en menores de 2 meses hay un riesgo teórico debido a hipotensión de la disminución del riesgo renal y cerebral del bebé. Entonces no vamos a utilizar ARA2. Ahora, hablando de los agonistas adrenérgicos alfa 2, fármacos como la clonidina y la metildopa, estos no los vamos a utilizar. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, por sus siglas IECAS, fármacos como el enalapril y el captopril han sido los dos fármacos más estudiados en cuanto al tratamiento de la hipertensión arterial postparto. Estos dos son fármacos que son compatibles con la lactancia, el enalapril en dosis de 5 a 20 miligramos 2 veces al día y el captopril de dosis de 25 a 100 miligramos también 2 veces al día. Respecto a los bloqueadores beta-adrenérgicos, fármacos como el metoprolol y el propranolol tienen la evidencia suficiente y estudios lo suficientemente serios que demuestran que son compatibles con la lactancia y que pueden estar indicados en su categoría como bloqueadores beta-adrenérgicos para el tratamiento de la hipertensión arterial postparto.
el metoprolol con dosis de 50 a 100 miligramos 1 o 2 veces al día según indicación médica. Entonces acá tenemos una tabla con los medicamentos y las dosis en mujeres con lactancia, fármacos, todos estos como utilizados en la hipertensión arterial postparto y sus respectivas dosis. Como conclusión de esta guía, ¿qué tenemos? Una de las cosas más importantes que esta guía nos menciona o que nos muestra es que la hipertensión arterial postparto es real. Los médicos no tienen en cuenta esto. Todos sabemos que en un gran porcentaje la hipertensión arterial postparto cede a la primera semana. Sin embargo, en muchas ocasiones esta perdura o se cronifica en el tiempo. Y ahí es cuando nosotros debemos estar alertas y conocer. Esto es muy importante, la palabra conocer, ya que en su gran medida se desconoce que esta patología repercute después de que la mujer ha dado a luz. Los médicos prestan mucha atención a la hipertensión gestacional, pero cuando la mujer se da de alta, nunca nadie más vuelve a realizarle un control, ella no vuelve a visitar el médico, ni ocurre absolutamente nada. La historia clínica y el examen físico es uno de los pilares fundamentales para el diagnóstico y seguimiento de la presión arterial en mujeres que estas tensiones sobrepasen más de 6 semanas después que aquellas pacientes que el tratamiento farmacológico no les surja efecto y que sigan con cifras tensionales altas y con proteinuria, estas deben ser remitidas a un centro cardiológico para que un equipo multidisciplinario de profesionales les haga un seguimiento y un control más estricto. Ya por último, agradecerles su atención e invitarlos a estudiar este tema, a conocerlo, porque si todo lo conocemos podemos impactar positivamente en la salud de nuestras pacientes. Entonces es una invitación que les hago y nuevamente muchas gracias por su atención. Un buen día para todos.